capítulo más de Entre telones y bambalinas. Abrimos nuestro telón y comienza nuestra entrega número 11, una entrega como las antiguas novelas que se hacían por la radio, era teatro también, teatro radiado muchas veces, y se hacía por entregas. Bueno, vamos a hablar, tras los dos temas anteriores que han sido un poco más serios y más densos, vamos a hablar hoy y mañana de una serie de curiosidades y de aspectos muy concretos del teatro antes de dar por finalizada la emisión que ha durado todo este tiempo. Ya digo de una forma un poco por encima, porque de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, del vestuario de las máscaras de sí, como para hacer también largo y tendido una sesión, pero bueno, lo que hemos querido es dar una pincelada un poco por encima, nos hemos centrado mucho en lo que es el teatro antiguo, en los teatros en las compañías de principios del siglo XX, luego el siglo de oro, que es una visión muy general del teatro contemporáneo. No lo hemos tratado tanto, pero bueno, sobre todo lo que queríamos era hacer con esto entre telón y bambalín una selección de curiosidades y aspectos inéditos un poco del teatro. En primer lugar, vamos a hablar de las supersticiones. Seguro que os suena y sabéis que el color amarillo es un color que da mala suerte en teatro. Los actores durante muchos años, amarillo, no, yo amarillo no me he visto. Dicen que da mala suerte. ¿De dónde viene esa superstición del color amarillo como color de la mala suerte? Porque Molière, yo hablé en otra ocasión de un gran autor francés, que es un teatro clásico o comedia, reflejaba todas las virtudes y las deficiencias del ser humano y las carencias y las emociones. Son obras muy divertidas. Bueno, pues aparte de ser Molière, aparte de ser autor, era también actor y presentaba sus comedias. Él las escribía y luego él las representaba. Y vestido precisamente de amarillo en una de las representaciones, pues murió en el escenario. Y desde entonces, bueno, pues el color amarillo tiene ese halo de mala suerte, cosa que ahí sigue un poco como tradición. Pero luego también hay otras supersticiones, sobre todo estamos hablando ya de estas compañías más antiguas. Ahora en el teatro contemporáneo estoy seguro que muchos ni conocen estas supersticiones, pues ya digo, son un poco arcaicas en este sentido y antiguas. Por ejemplo, se decía que si durante los ensayos alguna de las actrices o de la actriz de reparto o la dama joven, alguien se ponía a hacer puntos, se ponía a hacer calcetas, ya eso era mala suerte y tenía que parar, porque si no la obra luego iba a salir mal. También daba mala suerte, se decía sentarse, ¿os acordáis cuando hablábamos de la concha del escenario? Que ya en muchísimos teatros ya esto ya ha pasado a formar parte de la historia, pero cuando había esa concha y estábamos allí los actores ensayando, preparando, montando los decorados para la función, si se sentaba algún actor o actriz o un tramoyista sobre la concha, era, completamente señal de mala suerte y ya la función y sale mal, está sentado Paquito, se ha sentado en la concha, hombre Paquito, es que tú no sabes que eso da mala suerte. Son cosas que se decían entonces. Pero no todo era mala suerte, también había pequeñas supersticiones de la buena suerte. Por ejemplo, se decía que si durante un ensayo alguien tropezaba, ya era buena suerte. ¡Ay, fulanita! Doña Eulalia ha tropezado, nuestra dama de reparto ha tropezado. ¡Uy, esto va a ser una buena señal! Supersticiones o encontrarse una tachuela nueva en el escenario cuando iban a montar. ¡Ay, mira lo que hay aquí, una tachuela nueva sin usar! Esto es buena suerte. Son pequeñas supersticiones del teatro. Luego, otra curiosidad más, que se denominaban a los teatros cuando iban a la compañía a algún teatro, alguna plaza nueva, y empezaban a montar su decoración, hacían un pequeño ensayo y probaban la acústica. Cuando el teatro no tenía buena acústica, no se escuchaba bien, porque hay teatros que de por sí los actores, por mucha buena voz que proyecten, que la lancen, hay lugares del teatro o todo el teatro o zonas que no se escucha bien. Pues esos teatros se les llama teatros sordos. Teatro sordo es un teatro que no tiene esa buena acústica y hace que el espectador, según los que estén sentados en diferentes sitios, en diferentes áreas, pues no escuchan bien la obra y entonces los actores les decían a la compañía,
en el argot teatral se decía teatro sordo. Otro concepto curioso, no tiene nada que ver ahora con teatro ni con actores ni compañías, pero tiene que ver con lo que era las ventas de localidad. Esto es una cosa ya que hacía el empresario, que era el que le interesaba, y sobre todo también lo hacía porque quedaba mejor. Era el concepto de mapeo. ¿Qué es el mapeo? Pues el señor empresario, el dueño del teatro, hablaba con la taquillera o taquillero, que normalmente eran taquilleras, que ya sabían que tenían que mapear, y mapear era cuando veían que no iba mucho público ese día al teatro, en vez de dar todas las entradas por la misma zona, las iban mapeando, iban salteándolas para ir llenando el mayor número posible de localidades, de mayor espacio del teatro, para que no diera la sensación de teatro vacío. Y entonces los mismos actores tuvieran una sensación del teatro más lleno, y también los mismos espectadores vieran que parecía que estaba un poco más lleno y les daba más comodidad. Esto actualmente es completamente impensable. ¿Por qué? Porque las entradas se venden normalmente ya electrónicamente, estos centros no por internet, se sienta donde quiera, y si todo el mundo quiere sentarse en una zona y todo lo otro vacío, no hay nadie que vaya a mapear y decir, no, usted vaya aquí, y fulanita, por favor señora, levántese usted, y aquel matrimonio que se vayan allá, para equilibrar el espacio. Así que el término y el concepto de mapeo ya ha desaparecido, pero que es muy curioso cómo la taquillera tenía las órdenes de ir mapeando cuando veía que había pocas localidades, que se estaba vendiendo poco, para equilibrar un poco ese espacio del aforo del teatro. Acordaros el número de localidades de un teatro. Entonces, las localidades que quedaran equilibradas. Otro concepto curioso dentro del teatro que se sigue dando es el concepto de sobreactuación. Una cosa es actuar y otra cosa es sobreactuar. Hay veces que se dicen que los actores sobreactúan, sobre todo se habla mucho en los grandes dramas o en los actores cómicos. ¿Cuándo sobreactúan? Cuando ya exceden un poco, y entonces se hacen excesivamente gesticulantes, hacen muecas y sobreactúan, y ya dejan la naturalidad muy lejos, dejan de ser naturales, y entonces se dice que ese actor sobreactuado, fulanito es buen actor, dice bien el texto, vocaliza, tiene una voz magnífica, tiene una expresión de cara, pero sobreactúa. Entonces, en las actuaciones se tiende a la naturalidad dentro de lo que es el teatro, y dentro, claro, de los diferentes personajes que tienen que ser mucho más grandilocuentes, otros son más histriónicos y tienen que exagerar mucho, pero bueno, cuando se sobreactúa es cuando ya se ha pasado el límite. Cuando se tiene que ser histriónico ya es mucho más, ya está sobreactuando. Entonces los directores tienen que estar un poco, es otra de sus labores que tienen muchas, es estar con las riendas viendo un poco que el actor no pase de la actuación a la sobreactuación, que quede ridícula, y que ya no, por si es un actor cómico, que deje de tener gracia porque es exagerado. Vamos a hablar de otro pequeño concepto, otra curiosidad, que son las manos de los actores. Cuando hablamos de las manos, muchas veces se dice que los actores no saben qué hacer con las manos, no es fácil. Y las manos son importantes porque, si bien la expresión, la cara, la mirada, los ojos, la voz, todo eso es importante, y los ojos sobre todo, y la expresión facial, pero hay teatro, evidentemente, que esa expresión la recogen las primeras filas, la segunda, tercera, hasta mitad del teatro, pero ya el gallinero o el paraíso, ya al final pues ya se ve un poco el conjunto y las expresiones se pierden mucho. Entonces las manos son importantes. Muchos actores no saben qué hacer con las manos, les cuesta trabajo, y entonces es importante trabajarla en ese sentido y saber el cuerpo y las manos, el movimiento. Y todo esto de las manos lo cuento por contar o hablar de una anécdota, que había una señora que decía que los meritorios en una compañía, como siempre tenían ese problema, que no sabían qué les costaba, pues el director hacía que les cosieran los bolsillos de las chaquetas que iban a usar, y eso para que no cupiera su recurso de meterse la mano en los bolsillos, que quedaba fatal, y que ellos empezaran a buscar moverse de una forma natural sin meterse la mano en los bolsillos. Y entonces los directores hacían que se le cosieran las manos.
Bueno, vamos a terminar entonces. Aquí he traído un elemento que es la máscara. Y para hacer una pequeña aproximación a las máscaras, esta en concreto es una máscara veneciana típica, se ve a Venecia de este tipo de máscara, hecha de cartón piedra, son como muy decorativas y la gente lo compra para ponerla en su casa, pero las máscaras en teatro, su inicio es en el teatro griego, como tantas cosas, en las fiestas en los teatros que se hacían en honor a Dionisio. Entonces empiezan los actores a usar máscaras. Luego ya en todas las obras van con las máscaras y hay diferentes tipos de máscaras. Entonces las máscaras le ocupaban toda la cabeza y entonces había máscaras trágicas, máscaras cómicas, máscaras satíricas, eran todos con los gestos muy exagerados, claro, las cómicas, la gran risa, ya las conocéis, las trágicas, la facción hacia abajo, los ojos. Entonces, claro, gesticulaban mucho con el cuerpo, la voz salía de allí y retumbaba. Iban sobre unos zapatos altos que se llaman coturnos, los actores iban siempre más elevados que la gente, que la plebe que estaba sentada, porque llevaban los coturnos y las máscaras importantes. Pero luego también otras máscaras curiosas se llaman orquísticas. ¿Quién es estas máscaras? Estas máscaras no tenían los rasgos tan acentuados y tan exagerados. Eran más suaves, pero lo llevaban los cuerpos de baile, las personas que hacían danza dentro de esta drama, comedia o tragedia griega. También había cuerpos de baile en ocasiones y llevaban las máscaras orquísticas. Otros personajes que había dentro en toda la tragedia griega eran los coros. Los coros iban apoyando la obra, eran como representaban, era un grupo de personas que eran un poco el pueblo que estaba allí constante, y el corifeo era una persona que se adelantaba de los coros y era como una figura central, una figura más importante, el corifeo. Dentro de las máscaras hay muchísimas clases y vamos a hablar de dos tipos antes de terminar, por simplificar. Uno es la máscara neutra. La máscara neutra es esa máscara que es blanca completamente, no tiene expresión, por eso se llama máscara neutra. Entonces una máscara solemne en el sentido de que al no tener expresión es una máscara adecuada para momentos especiales en que el actor todo lo tiene que transmitir con el pueblo, con el cuerpo, de una forma solemne, ritual, majestática, porque esa máscara blanca sin expresión ya hace que adquiera una dimensión muy peculiar. Entonces esa máscara neutra se utiliza en un tipo de teatro o en escenas muy especiales y un tipo de movimientos majestáticos, grandes, solemnes, pausados, que es la máscara neutra, una máscara blanca sin expresión, y entonces toda la expresión va de una forma, movimientos lentos normalmente, pausados en el cuerpo. Por contraposición a la máscara neutra está la media máscara. Esto es una simple media máscara de cartón, pero recordad la media máscara o media cara, y son las máscaras que se utilizan sobre todo en la comedia del arte. Son medias máscaras, dejan la boca al aire, y por contraposición a la máscara neutra requieren movimientos mucho más saltarines, juguetones. Los personajes que llevan en la comedia del arte cada uno tiene su carácter muy definido, son unos personajes muy concretos con un carácter muy definido, pero la máscara neutra, la media máscara, aparte de definir mucho el personaje, también define mucho el tipo de movimientos. Son movimientos muy bufonescos, muy exagerados y muy claros y precisos. Las personas que trabajan con máscara tienen que trabajar el cuerpo de una forma muy clara y muy precisa, porque aunque la máscara tenga mucha expresión, el cuerpo tiene que apoyarle para que no quede en un simple objeto en una cara, sino que forme parte de un personaje. Y bueno, aquí termina nuestra penúltima charla. Mañana ya es el final, todo que lo que empieza tiene que terminar. Y tan solo decir que muchas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos en nuestra última sesión de Entre Telón y Bambalinas. Gracias.